Pero lo interesante es, y de esto vamos a hablar hoy, si les parece, hablar de las posibilidades de lograr consenso en una comunidad para abordar los temas, ¿no? Sí, y no necesariamente el futuro, para que todo ande bien en el futuro. Claro, y no necesariamente pelearnos por todo, ¿no? Es decir, cada cosa que ocurre, está un sector que tiene una posición, el otro sector, entonces se pelean, van a la justicia, o levantan la mano, votan, el que el mayoría gana, el otro pierde, pero en esto de, como decían nuestros pueblos antiguos, cuando uno gana y el otro pierde, los dos pierden, ¿no? Claro. Podría buscarse el consenso. Bueno, la idea es, en este caso, apropiarnos, si se quiere, o recuperar esos saberes antiguos y gente de distintas vertientes. Capaz que mañana va a votar y votan distintas personas, o tienen distintas visiones de la política mundial, nacional, provincial, pero cuando manda la naturaleza, cuando mandan los símbolos, evidentemente ahí hay un llamado a la unidad primigenia. Nosotros, en definitiva, tantas diferencias no tenemos, ¿no? Como para por todo hacer un pleito, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, cuando uno empieza a defender cuestiones políticas, se empieza a enmarañar la situación. Claro, partidarias a veces. Partidarias, uno no tiene idea de por qué se está discutiendo. O a veces, claro, uno tiene simpatía por una persona o por otra, y de acuerdo a lo que ella tal cual opine, ¿no es cierto? Vamos a acompañar a uno u a otro. Para un lado o para el otro. Claro. Bueno, el caso es que estamos mostrando imágenes nosotros, atrás nuestro, del delta. ¿Por qué? Porque precisamente, si nosotros vamos a abordar un problema común, como puede ser el ambiente, en la ecología, u otros, ¿no es cierto? Pero en este caso el ambiente, un arroyo destruido, y vamos a buscar un consenso, tenemos que ver en las fuentes. Y las fuentes nuestras están en la vida comunitaria que se ha desarrollado en nuestro territorio por miles de años. Cuando a veces un dirigente importante del país, como el presidente, por ejemplo, habla de colectivismo, se le salen sarpullidos, porque él cree que el colectivismo es una dictadura, cuando en realidad la experiencia nuestra es colectiva. Claro. Es horizontal. Claro, tal cual. Apenas había a veces algún cacique para momentos de guerra o ni siquiera. Entonces había no solamente una vida horizontal de relaciones de reciprocidad, de complementariedad, ¿no? Sino también de integración con otras comunidades. Tal cual. Y no necesariamente esa visión moderna vertical, que a lo mejor es militar, ¿no? Claro. Como quien dice, el general para abajo, ¿no? Claro. Pero también política, a veces el presidente para abajo, todos forman fila ¿no? Sí. Como en la escuela, ¿no? Sí. Tomamos distancia y formamos fila. Claro. Así es. Un régimen militar, ¿no? Claro. Bueno, nuestra vida comunitaria hecha raíz en nuestros pueblos ancestrales en este territorio. Y yo muestro el delta acá, o mostramos nosotros, esta maravilla que es el delta nuestro. ¿Por qué? Porque en la zona del delta hay vestigios de vida comunitaria de muchos miles de años, de las culturas que les han llamado cultura de los montículos, que se repiten en zonas de Uruguay, de Brasil y en el delta entrerriano. Decenas de lugares, de localidades, llamémosle, o de comunidades que vivieron ahí, que hicieron montículos. A lo mejor en Uruguay son de 7, 8 metros, acá son de 3 o 4 metros de altura. Y a veces son usadas hoy mismo para el momento decreciente, se reúnen ahí las vacas, ¿no es cierto? O tienen las casas los padentreros, como le llamamos los isleros. De manera que en esos montículos hay una historia milenaria de vida comunitaria, en donde se pescaba porque se hacían los montículos a la del agua, donde venían los frutos del río, ¿no? La comida. Y además para el transporte, eran todos canoeros. De manera que tenemos ahí la vida comunitaria, el cultivo también del maíz, del poroto, del zapallo. Hasta hace tiempo se creía que eran solamente cazadores, pescadores o recolectores. Hoy se sabe que además eran horticultores. Porque se han hecho estudios en las vasijas y se han encontrado que ahí se cocinaban los zapallos. A veces se supone que había también relaciones con los grupos guaraníes que también formaban parte del delta, porque en realidad en el delta se juntaron distintas colectividades, culturas de las más diversas,
Algunas de ellas se supone los arahuacos que venían de Centroamérica, y que vinieron por el Amazonas, por el Paraná, y se instalaron en Entre Ríos. Es las zonas más del sur y más occidental de las culturas de los montículos es el delta entrerriano. Bueno, ¿por qué me refiero a ellos? Porque para mostrar que acá no es algo del otro mundo, distante en el tiempo o en kilómetros, la vida comunitaria, el colectivo, sino que es algo profundamente nuestro. Y todavía hay manifestaciones en nuestra cultura de esas características. Ahora, nuestros pueblos, tanto guaraníes como quechua aymaras, como mapuches, como acá, chaná, etcétera, charrúa, han tenido relaciones de tipo comunitaria que son extraordinarias. Y había un estudioso español, pero muy paraguayo, que se llamaba Bartomeu Meliá, murió hace 3-4 años, que él decía que el sistema económico guaraní era la memoria del futuro. Un sistema económico de abundancia, en donde no había pobres. Mirá. Bueno, la pregunta nuestra es que nos hacemos lo siguiente. Aquellos que hemos estudiado en la escuela pública nuestra, ¿no? La escuela primaria, secundaria, la universidad, etcétera. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del sistema económico guaraní como en memoria del futuro? Claro. Hablar del Chopoy, por ejemplo, manos abiertas mutuamente. O hablar de la cultura quechua aymara que dice Xanantin, que dice, Xanantin es como la relación de armonía de los contrarios, ¿no? Los que parecen opuestos resulta que tienen encuentros, ¿no? Claro. La complementariedad de los opuestos sería, ¿no? Xanantin. Bueno, eso se habla poco en nuestra... Sí, poco y nada, diría. Nada. Y también está esto de la riqueza cultural que hay en nuestra provincia, creo que es algo que no sé si se aborda tanto y es sumamente interesante conocer que diferentes culturas convivieron en comunidad, lo cual también hace hoy seguramente la forma que tenemos los entrerrianos, que es muy característica. Exacto. No es que eran... son, es decir, hay unas culturas que quedan en la vida acá donde estás viviendo vos, yo, en cualquiera de nosotros, hay vecinos, nosotros mismos tenemos actitudes que no sabemos de dónde vienen. Claro. Pueden ser europeas, pueden ser italianas, pueden ser españolas, pueden ser suizo-francesas, árabes, pero también pueden ser charrúas, guaraní, chaná, quechua aymara, ¿no es cierto? Porque acá ha habido una confluencia de culturas. Fíjate vos que supongamos que yo voy a la casa de Luisina y le golpeo la puerta y le digo, ¿tenés un destornillador? Y si no tenés vos, ¿qué me decís? No tengo. No tengo. En las culturas nuestras, eso es la lógica del tercero excluido. Vos me decís sí o no. Pero en las culturas nuestras hay otra lógica, que es la del tercero incluido. A lo mejor en nuestra cultura occidental decimos sí o no. Pero en las culturas nuestras más tradicionales te dirían, podría ser. Sí. ¿Para qué lo necesitas? No, yo tengo un tornillo. Bueno, yo con este cuchillo capaz que lo arreglo el tema. Claro. Y el cuchillo resolvía. Claro. O vos no tenés, pero tu hermana al lado tiene. Entonces te haces 10 pasos, le golpeás la puerta y tenés un destornillador para resolver. Quiere decir que vos tenía que hacer 10 pasos. Entonces, no era solamente sí o no. Puede ser. Tal vez sí, tal vez no. Depende. Claro. Si es algo importante, puedo hacerme una cuadra y buscarle el destornillador a mi amigo. Claro. Quiere decir que lo tengo el destornillador. Sí. Sino que está un poco distante. ¿No es cierto? Bueno, ese es un ejemplo de una lógica que es más flexible, que no es tan rígida, que no es tan militar, sí o no. Claro. Y también pensando en esto de lo comunitario, digamos, de ver la manera de resolver tal vez ese problema que no es mío, pero me lo hago propio. Ahí está, estar pensando que este problema que me trae el vecino o el amigo es también mío y ahora va a buscarle la vuelta. Claro. Es una forma de vida colectiva, de estar pensando en que no tengo yo individualmente un problema, sino cuando la otra persona está enferma o tiene una necesidad o tiene hambre, es un problema mío también. Me lo hago yo, claro. Hay una enorme cantidad de conceptos, de tradiciones que se expresan en nuestra comunidad entrerriana, acá en Paraná, ¿no es cierto? Y que están muy ligadas a la vida ribereña.
Por eso acá, por ejemplo, esta cerámica que estamos viendo atrás, que son de la cultura Chaná Timbú, que expresa esa vida colectiva, pero no hay sociedad tradicional nuestra que no haya tenido una vida colectiva. Y había un estudioso nuestro que se llamaba Martiniano Leguizamón, que sostenía que en el Entre Ríos la condición característica del trabajo era un trabajo colectivo y festivo. Claro. Un trabajo llamado minga. Nosotros pensamos que la minga es del noroeste, es de la montaña. De Angeli. Minga. Ah, minga. No, claro. No, esa es otra minga. Esta minga es el trabajo, ¿no? Feliz. Es el trabajo en el que uno se siente satisfecho de estar colaborando con el otro para lograr alimentar a nuestros hijos, los míos y los del vecino y los tuyos. O la mamá tuya, ¿te das cuenta? Claro, tal cual. La minga. Y hay otro autor que se llamaba Marcos Sastre, que sostenía que la característica principal de nuestra gente ha sido la hospitalidad, que es también una característica. Una faceta muy clara de la vida colectiva. Bueno, un poco lo que han hecho todos ustedes ayer con esto, ¿no? De moverse, movilizarse. Claro. Y hacer propio algo que no fue generado tal vez por ustedes. Y hay muchos que no tienen la dimensión de lo que está pasando y lo que va a suceder si no se hace algo. Claro. Y ustedes empezaron a accionar para eso. El comité de Cuenca tiene que funcionar en la medida en que se base en estas doctrinas tradicionales que buscan el consenso y no el disenso. Que a lo mejor, en lugar de disputar algo, se reúne media hora más, 2 horas más, la asamblea sigue mañana, pero se busca un consenso, un camino que pueda expresarlo. Sea beneficioso. Exactamente. ¿No es cierto? Y el comité de Cuenca tiene ahora, si se convierte en algo burocrático, termina en el fracaso. En fracaso total, claro, tal cual, porque lo que lleva a la burocracia es justamente el no compromiso de las personas.